buenas tardes, bienvenidos al módulo 1, Finanzas Públicas e Introducción al Presupuesto basado en resultados. Este es el webcasting de este módulo. A continuación vamos a presentar a nuestros profesores. Estos son el licenciado Sergio Camacho Mendoza, quien es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Se desempeña como profesor en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM en las asignaturas de Teoría de la Organización, Sistemas de Auditoría Gubernamental, Estadía Práctica e Ingeniería y Reingeniería de Procesos Gubernamentales. Actualmente es jefe de unidad de control y seguimiento en la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales en la Cámara de Senadores. También contamos con la presencia del licenciado Iván Javier Morales de la Cruz, quien es licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Obtuvo el grado de licenciatura con la tesis Inconstitucionalidad del artículo 40 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, trabajo por el cual obtuvo mención especial. Ha desempeñado diversos puestos tanto en el sector público como en el privado. En el sector privado fue gerente jurídico en Grupo Modelo y Grupo Televisa. En el sector público, su carrera la inició en la Comisión Nacional del Ahorro, fue asesor jurídico en la Dirección General de Política Fiscal de la Secretaría de Finanzas del Estado de México. También fue director de Análisis Legislativo en la Dirección General Jurídica de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En la misma secretaría, hoy en día se desempeña como director general adjunto de normatividad PBR-SED, teniendo entre sus funciones coordinar la emisión de criterios, lineamientos, disposiciones y demás actos jurídicos de la UED relacionados con la planeación, evaluación y seguimiento de los resultados del ejercicio del gasto público federal. A continuación, cederemos la palabra a ambos presentadores. Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por esta gran oportunidad de estar conversando con ustedes, de poder tener este intercambio de ideas y de hacer de alguna manera alguna reseña de lo que ha sido este primer módulo que está próximo de terminarse. Tendríamos que partir primero de la problemática que se fue presentando en el siglo XX con el estancamiento inflacionario en las economías desarrolladas, y por otro lado en los países de desarrollo con una crisis por deuda e inflación elevada, en algunos casos inclusive galopante. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece y hace posible la intervención en la economía a través de la Planeación Nacional de Desarrollo. Esto tiene que ver con el imprimir una solidez y un dinamismo, competencia y equidad al crecimiento de la economía, que es el tema que realmente nos ocupa en la parte también financiera, de finanzas, perdón. Ante la incapacidad de la economía de mercado, se requiere la intervención del Estado a fin de atender las demandas sociales, esto es a través de un estado de bienestar, el cual utiliza instrumentos que están ligados directamente con la política pública, ¿sí?, para el ejercicio de los programas, así como también de los recursos y el cumplimiento de los objetivos establecidos en la Planeación Nacional. Los recursos económicos, que son muy importantes, su ejercicio, el artículo 134 establece que se deben de administrar con eficacia, con eficiencia, con transparencia y con honradez. Ahí tenemos los recursos, los muy importantes por su valor de obra pública, las adquisiciones, los servicios, los arrendamientos y también de los procesos de enajenaciones. Otra disposición importante en el tema que nos ocupa es la ley de planeación. Muchas veces olvidada, se cree que no existe planeación. Desde luego en este país hay planeación. Está para ello esta ley en su artículo 3 establece que en la planeación se fijarán objetivos, metas, estrategias y prioridades, y algo muy importante para el tema que nos ocupa, se evaluarán los resultados. No nada más es el ejercicio por el ejercicio de los recursos,
Para ello está el sistema de evaluación de desempeño, para ver el logro en los objetivos y en las metas que en determinado momento salen desagregadas o emanan del plan de gobierno, del Plan Nacional de Desarrollo y sus programas sectoriales. El Ejecutivo Federal formaliza convenios con las entidades federativas a fin de que también coadyuven a la consecución de los objetivos de la planeación nacional. Para ello, en el presupuesto de egresos de la Federación está el ramo 28 y el ramo 33, que por un lado tiene que ver con las participaciones de las entidades federativas a través de algún porcentaje de impuestos federales, derechos de minería e ingresos petroleros, entre otros. Y por otro lado están las aportaciones federales del ramo 33, que tienen que ver con el apoyo para programas de educación, salud, infraestructura y alimentos. Como podemos visualizar, el tema de la gestión para resultados, que es importante porque ubica o engloba el presupuesto basado en resultados y por otro lado el sistema de evaluación de desempeño, tiene un basamento legal. Entre ellas está la Constitución y una serie de disposiciones legales para que en determinado momento le demos entrada al Plan Nacional de Desarrollo y los programas que emanan del mismo, en los cuales se establecen los objetivos generales del desarrollo nacional, la política pública en sí mismo también se encuentra sentada en ellos y las estrategias a seguir para que se cumplan. La coordinación institucional es fundamental en los 3 niveles de gobierno y en los 3 órdenes de gobierno. Para ello, el sistema de información, el presupuesto basado en resultados, que es el tema fundamental y en el cual en los siguientes módulos vamos a abarcar de una manera más directa, más consistente, más a detalle, podemos dar cuenta que establece un primer escenario que es la planeación. La planeación, ya hablamos anteriormente de ella, pero también tiene que ver con los programas y con los presupuestos. Los programas que derivan de la planeación nacional pues requieren desde luego de dinero y algo muy importante, indicadores, el ejercicio y el seguimiento de estos indicadores y el tema de la evaluación de las políticas, los programas y los programas de instituciones también, y finalmente el tema de la rendición de cuentas. Los resultados que se esperan son impulsar el desarrollo, un mayor bienestar de la población, el aumento de la eficiencia y mejor desempeño de la gestión pública, el fortalecimiento de la transparencia, la mejor rendición de cuentas y la calidad del gasto público. Hemos hablado también de un Estado eficaz, que busca que las políticas públicas cumplan realmente los objetivos para lo cual están diseñadas. Para ello, la visión del papel del Estado está dado en 4 grandes rubros. Por un lado, satisfacer los derechos sociales, como son la educación, el trabajo, etcétera, promover el desarrollo económico, productivo, de una manera equitativa y para mejorar los niveles de vida de la población. Un tercer tema, por nada lo dejaría de lado, es el desarrollo del capital humano. Desde luego, es lo más importante de cualquier institución pública o privada, porque ellos son precisamente los que hacen posible el desarrollo al llevar a cabo precisamente las instituciones, la inversión en este desarrollo del capital humano. Y por otro lado, la competencia de los mercados, que esto es el libre mercado, evitar los monopolios o la concentración. La adopción de un enfoque basado en resultados motivó reformas en la Constitución a través de la transformación del proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación. Para ello, el sistema de evaluación de desempeño es el vínculo entre la parte presupuestaria y la parte de planeación, para poder verificar el grado de cumplimiento de las metas y objetivos con base en indicadores estratégicos muy importantes y los que vienen siendo de la gestión de la operación. Las finanzas públicas, entrando del tema de la finanza ya de manera directa, se encargan del estudio de políticas públicas e instrumentos relacionados con el gasto, con el ingreso y por otro lado el endeudamiento interno y el externo. La macroeconomía estudia los sistemas económicos
de una región o del país en su conjunto en materias como son el empleo, la inversión, los salarios, etcétera. Los objetivos macroeconómicos son los siguientes. Por un lado, lograr el equilibrio entre los ingresos y los gastos del gobierno, la estabilidad de precios, el aumento del empleo, el crecimiento en la producción y de la productividad, y por otro lado, el equilibrio de la balanza de pago. Esto es el intercambio entre la exportación e importación y el intercambio financiero con el exterior. Para ello, el intervencionismo estatal se vale de dos instrumentos muy poderosos, que viene siendo la política fiscal y la política monetaria. La política fiscal, que ve el ingreso, el gasto público del Estado, con las variables como son el Producto Interno Bruto, las importaciones, el consumo, la inversión, tanto pública como privada, e inclusive las exportaciones. La política monetaria, con una acertada decisión de hace ya algunos años, que viene siendo la banca central, un banco autónomo como es el Banco de México, que ve la disponibilidad y el control de dinero en circulación, y también tiene que ver con las tasas de interés y con un tema muy importante como lo es la inflación. Y esto se da a través de intervención directa o indirecta. Medidas impositivas son las directas, subsidios y gasto público, o una intervención indirecta que es la regulación de las tasas de interés y la cantidad de dinero en circulación. Por lo tanto, la política fiscal y monetaria influyen en la demanda y por otro lado en la oferta. Asimismo, a la economía la amplían o la contraen, con la situación de contraer la capacidad de la economía y del aparato productivo. La política fiscal favorable en tiempos de crisis tiende a la expansión del gasto o la reducción de impuestos. Son combinaciones de los instrumentos de la política fiscal y monetaria que se utilizan para poder contraer la demanda o en determinado momento acelerar la demanda, ¿sí? Estos instrumentos son los impuestos, son los gastos, las tasas de interés, la cantidad de dinero en circulación, lo cual nos puede permitir de una manera importante ir regulando la situación económica del país. Sin embargo, las políticas económicas deben de propiciar condiciones para el desarrollo económico, promover la inversión, democratizar la productividad y la creación de empleos, orientar la inversión pública y privada y promover la competencia entre las empresas. Eso es muy importante. Tenemos finalmente el tema de los ingresos públicos. Bueno, este es el previo, la cual está reglamentado estos ingresos públicos, que es la entrada de dinero, es con lo que se puede en determinado momento financiar el desarrollo económico social para cumplir con las necesidades colectivas. Regulada por la Ley de Ingresos, vemos que hay una estructura establecida de ingresos con ingresos del gobierno federal, en el cual se encuentran impuestos, contribuciones, derechos, productos, aprovechamientos. Por otro lado, los ingresos de organismos y empresas con cuotas de aportaciones de seguridad social, los ingresos de venta de bienes y servicios, la deuda interna y la externa. Así como tenemos por un lado los ingresos, por otro lado están los egresos. Los egresos están regulados a través del presupuesto de egresos de la Federación, el cual es la estimación financiera anticipada de egresos del sector público federal. ¿Sí? En él se incluye el gasto corriente, de capital y de servicio de la deuda. Finalmente, una vez que hemos visto ingresos, egresos, entramos al tema, el tema álgido del déficit público, el tema que al escucharlo normalmente decimos qué horror, pero bueno, no es tan malo finalmente, pero sabiéndolo manejar desde luego y teniendo en determinado momento parámetros sanos. El nivel excesivo del déficit público entre los ingresos y los gastos es una característica de la crisis. Así como lo hacen las familias y gasto más de lo que ingreso, pues empieza a haber crisis, empieza a haber tarjetazos y empieza a haber problemas que si se manejan de una manera sana nos permiten crecer, igual que el crédito de un crédito hipotecario. ¿Sí? ¿Cuáles son las causas del déficit público? El gasto público superior a los ingresos propios del Estado, la caída de las inversiones privadas, el crecimiento acelerado de las importaciones, la caída de los productos de exportación, el incremento en las tasas internacionales de interés que elevan el costo de la deuda, ¿sí? Estos son las causas. Y finalmente, las fuentes de financiamiento pueden ser internas o externas. Cuando son internas es la emisión de billetes o la colocación de títulos gubernamentales, como son CETES
los bonos de desarrollo, los unibondes, etcétera, o puede ser la afectación al ahorro nacional, es donde se toma en determinado momento una parte del dinero para poder financiar el déficit público. La deuda externa son los créditos del exterior a través de bonos públicos en mercados internacionales, los préstamos de organismos financieros internacionales como es el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento, el FIDA, préstamos entre gobiernos, el mercado bancario comercial o las PIDIREGAS, que son proyectos de infraestructura productiva muy importantes, obviamente, para el desarrollo del país. ¿Cuáles son las principales razones para incurrir en deuda pública? Situaciones de emergencia, construcción de obras públicas, el déficit presupuestal y el pago de la deuda. Muchas gracias, hasta aquí por mi parte. Gracias a todos. Sí, enseguida el licenciado Juan Iván Javier Morales de la Cruz. Gracias, Sergio. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Agradezco su participación en este webinar, sobre todo el entusiasmo para integrarse en actividades adicionales al curso que están estudiando. Yo les voy a dar un panorama general del marco jurídico que regula el presupuesto basado en resultados y el sistema de evaluación del desempeño. Brevemente haré un recorrido histórico de la conceptualización e institucionalización del sistema de evaluación del desempeño. Hablaré también un poquito de lo que es la unidad de evaluación del desempeño, su objetivo, atribuciones, funciones, y finalmente concretizaré en las disposiciones operativas que día a día norma las actividades de la unidad de evaluación del desempeño y que sin duda articulan el sistema de evaluación del desempeño. Como ya Sergio nos adelantó un poco, de antemano una disculpa, voy a retomar quizás unos conceptos que van a ser materia de los módulos subsecuentes, que considero importantes mencionar para esta presentación. Como Sergio ya nos mencionó, el sistema de evaluación del desempeño es un conjunto de mecanismos, instrumentos, sistemas, metodologías que permiten dirigir las actividades gubernamentales mediante la definición de objetivos y metas que, alineadas a los instrumentos de política pública del Sistema Nacional de Planeación Democrática, esto es el Plan Nacional de Desarrollo y los programas que de él derivan, como son los programas sectoriales, regionales, especiales e institucionales, y además es el sistema que nos permite valorar el desempeño de estos programas y del ejercicio de los recursos públicos mediante la verificación del logro de resultados, del logro de metas y objetivos a través de indicadores. Contrario a lo que muchos piensan, la conceptualización e institucionalización del sistema de evaluación del desempeño no tiene sus orígenes en la Constitución política. Es el resultado de actividades gubernamentales, es el resultado de reformas jurídicas y expedición de ordenamientos jurídicos lo que ha dado forma a lo que hoy conocemos como el sistema de evaluación del desempeño y que está normado en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. De 1935 a 1976, la presupuestación de los recursos públicos se hacía bajo un principio de presupuestación tradicional o que también se conoce como por objeto del gasto. Esto es una presupuestación que toma como insumos la proyección de ingresos para el siguiente ejercicio fiscal y también los gastos erogados en el ejercicio inmediato. Es un presupuesto inercial que sin duda tenía limitaciones, carecíamos de un sistema de planeación, no había objetivos, no había metas, por ende no teníamos programas y no había un control como hoy conocemos de los recursos públicos. Este control realmente se limitaba a revisiones contables. Dado estas limitaciones, en 1976 se promulga la ley de contabilidad, se promulga la ley de presupuesto, contabilidad y gasto público federal. En esta ley, por primera vez, se prevé una presupuestación por programas, se establecen mecanismos de control y también se habla de una evaluación de resultados. Aparejada la promulgación de esta ley, se reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública y se crea lo que entonces seguramente algunos conocen como lo que era la Secretaría de Programación y Presupuesto, que era la dependencia encargada de elaborar el proyecto de presupuesto de egresos, de establecer los mecanismos de control y de coordinar esta evaluación del resultado. Sin embargo, esta evaluación de resultado quedó muy limitada y acotada. En su cuarto transitorio se establecía que la evaluación de resultados iba a estar sujeta a la potestad de los ejecutores del gasto, a la posibilidad de los ejecutores del gasto para implementarla, lo que sin duda alguna pues no ocurrió. Posteriormente,
En 1982, el 12 de diciembre de 1982, se reforma la Constitución Política, el artículo 134 constitucional, que hoy conocemos como el fundamento constitucional del sistema de evaluación del desempeño, en donde se establece que los recursos se van a administrar bajo los principios de eficiencia, eficacia y honradez. Ojo, hablaba de los recursos del gobierno federal y del Distrito Federal, para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. Sin duda alguna, este es el antecedente constitucional de la metodología del presupuesto basado en resultados y del CED. Posteriormente, en 1992, se reforma la ley orgánica, se crea la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, retoma las funciones de la Secretaría de Programación y Presupuesto. El sistema de evaluación del desempeño o los fundamentos institucionales que se retoman en la Ley Federal de Presupuesto se dan en 1997. Como resultado de las crisis que en esta década, crisis económicas que se dan en esta década, se detecta la necesidad de modificar la manera de presupuestar los recursos públicos. Y entonces se establece una nueva estructura programática y se institucionaliza o se da pie por primera vez a los indicadores para monitorear y evaluar los resultados de estos ejercicios. Es así entonces que se dan los antecedentes por primera vez. Esta visión de 1997 se fundamenta o se sustenta jurídicamente con los subsecuentes decretos de presupuesto de egresos de la Federación, que como ustedes saben tienen una vigencia anual. Por lo tanto, fue necesario garantizar la permanencia de sus disposiciones para que, o finalmente se da pie a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Este es el ordenamiento jurídico en el que se sustenta el sistema de evaluación del desempeño, en donde se conceptualiza, en donde se prevé los indicadores del desempeño y se establecen los fundamentos legales para poder articular, operarlo e implementarlo. En 2008 se reforma, bueno, como les digo, la Ley Federal de Presupuesto es el ordenamiento reglamentario, establece las bases del CED, se establece que la programación y presupuestación del gasto público se debe realizar con base en la evaluación de los avances logrados en el cumplimiento de objetivos y metas, tanto de los programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo como del ejercicio de los recursos públicos. En 2008 viene una reforma constitucional que básicamente es el texto constitucional que hoy conocemos. A los principios de eficiencia, eficacia y honradez se suman economía, se suma transparencia y también se habla de la verificación del grado de cumplimiento de los objetivos para lograr estos principios, ¿no? Este es el fundamento constitucional del CED. Hubo una reforma en 2015 derivada de la reforma de la Ciudad de México, en donde se hacen precisiones ahí en cuanto a las referencias al Distrito Federal. Importante también mencionar que a la par de esta reforma de 2008 se promulga la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Su objeto evidentemente es normar la información contable y financiera, ojo, de los entes públicos. Esto quiere decir que es una ley que no se limita únicamente a las dependencias y entidades federales, se extiende también a los poderes judiciales, ejecutivo, legislativo e instituciones públicas de los tres ámbitos de gobierno, entidades federativas, municipios, demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. ¿Por qué es importante la Ley General de Contabilidad Gubernamental en materia de evaluación del desempeño? Porque contiene disposiciones relacionadas precisamente con la evaluación del desempeño. Por ejemplo, establece que los sistemas de contabilidad de los entes públicos deben coadyuvar a la transparencia, a la programación con base en resultados, la evaluación y la rendición de cuentas. También establece que la información presupuestaria y programática de las cuentas públicas de todos los entes públicos se debe relacionar con objetivos y prioridades de la Planeación Nacional de Desarrollo y debe incluir resultados de la evaluación del desempeño de sus programas. Es decir, el sistema de evaluación del desempeño se fortalece y se extiende a todos los entes públicos, no se acota únicamente al ámbito del Ejecutivo Federal. Hubo una reforma posterior a la Ley General de Contabilidad Gubernamental en noviembre de 2012, donde se integra un capítulo de transparencia y difusión de la información. Ahí se precisa aún más, dice que los entes públicos deben de incluir en sus presupuestos el listado de programas e indicadores de desempeño,
así como los resultados derivados de procesos de implantación y operación del presupuesto basado en resultados y el sistema de evaluación del desempeño a que se refiere el artículo 134 constitucional. También establece la obligación de las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de informar a la Secretaría de Hacienda el ejercicio de los recursos federales que les son transferidos, lo que comúnmente conocemos como el gasto federalizado. En el ámbito reglamentario, es importante mencionar el reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. No voy a ahondar mucho en el reglamento porque el capítulo destinado a la evaluación quedó muy corto. Los fundamentos principales están en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y el sistema es tan dinámico, se han detectado áreas de oportunidad que realmente se opera a través de criterios, disposiciones o lineamientos administrativos, es decir, que emite la Secretaría de Hacienda o bien la Unidad de Evaluación del Desempeño. También es importante mencionar los principales actores del sistema de evaluación del desempeño vienen siendo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y hasta diciembre de 2015, en coordinación con el Consejo Nacional, con el CONEVAL, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, y hasta diciembre de 2015 la Secretaría de la Función Pública. El 30 de diciembre de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto que reforma la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley de Coordinación Fiscal, en donde las atribuciones en materia de evaluación del desempeño se concentran en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se eliminan de la función pública, claro, sin perjuicio de aquellas que corresponden al CONEVAL. El CONEVAL, por Ley General de Desarrollo Social, es el organismo descentralizado. Ojo, hubo una reforma constitucional por la que se le dota de autonomía constitucional que está en tránsito de operación. Es la institución encargada de evaluar la política de desarrollo social e incluso tiene atribuciones para modificar, rediseñar o suspender parcial o totalmente aquellas acciones y programas de desarrollo social que no están cumpliendo con sus objetivos. Ese es el alcance del SED. La Unidad de Evaluación del Desempeño surge con una reforma al Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicada en el Diario Oficial en octubre de 2012. Anteriormente, las atribuciones de Hacienda en materia de evaluación del desempeño las ejercía la Unidad de Política y Control Presupuestario. Sin embargo, el objetivo de esta unidad es llevar el control o la coordinación de la programación y presupuestación anual de los recursos públicos. A fin de fortalecer el sistema de evaluación del desempeño, se crea la unidad. Su objetivo es coordinar y hacer operativo el sistema de evaluación del desempeño, coadyuvar a mejorar la eficiencia y el desempeño del gasto público federal mediante la coordinación del sistema de evaluación del desempeño y las acciones en materia de transparencia del gasto público. Actualmente la unidad cuenta con 3 direcciones generales: una responsable de evaluar el ejercicio de los recursos públicos, otra, la de seguimiento, responsable de dar seguimiento a toda la información que reporta las dependencias y entidades federales y los gobiernos locales en relación con el ejercicio de los recursos públicos, y la Dirección General Adjunta de Normatividad, que sirve como apoyo jurídico a los actos que emite la unidad. Ha habido reformas recientes al Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda en relación con la UED. Se ha fortalecido también la promoción a la transparencia presupuestaria, muy importante. A todos los invito, de hecho, a consultar el portal de transparencia presupuestaria. Sin duda va a incrementar su curiosidad y el ánimo para seguir cursando este curso. Para ahí van a poder observar cómo se ejerce el gasto público, a dónde se destina el gasto público, qué desempeño han tenido. Pueden conocer las obras públicas que se están ejerciendo, que se están realizando en sus respectivas localidades con base o financiadas por recursos públicos federales. Sin duda alguna, estas acciones abonan a la rendición de cuentas, a la transparencia y a fomentar la eficiencia y eficacia de los recursos públicos. Bueno, ya el tiempo ya no me da para más. Me hubiera gustado hablar un poquito de las disposiciones operativas que anualmente emite la UED. Como parte del proceso de programación y presupuestación de los recursos públicos, la Unidad de Evaluación del Desempeño emite criterios y lineamientos que permite a las dependencias y entidades federales diseñar los indicadores de desempeño a través de los cuales se les da seguimiento al ejercicio de los recursos públicos.
Se valoran esos indicadores, se reportan, la información se concentra en la unidad de evaluación del desempeño, forma parte de los informes que trimestralmente Hacienda envía a la Cámara de Diputados y además es un insumo importante para la programación y presupuestación del siguiente ejercicio fiscal. Y es así como mencionaba Sergio, con el SET se cierra un ciclo de programación y presupuestación, pero también se inicia otro para programar y presupuestar el siguiente. Y bueno, ya no voy a andar más en el tema para dar pie a las preguntas que pudieran tener. Muchas gracias, Sergio, muchas gracias. Muchas gracias, Iván. A continuación, los presentadores responderán a las dudas que han mostrado en el chat del webcasting. Tendremos unos momentos para esto. Si quieres, te dejo. Sí, si quieres. Okay. Voy a ver si de aquí. Muy bien, voy a iniciar con la primera pregunta. La pregunta dice lo siguiente: ¿cómo se cierra un ejercicio del gobierno federal cuando hay subejercicio de recursos y cuando al final se gasta mucho más de lo programado? Bueno, en este caso hay que tener mucho cuidado, porque el recurso que se está destinando tiene un tope. Lo que no el excedente que se compromete, obviamente no va a haber forma de pagarlo dentro del ejercicio. ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a afectar al siguiente ejercicio? Y todo el mundo diría, bueno, pues yo comprometo los recursos del siguiente ejercicio y pues así me la llevo. No, el problema es que esto puede estar sujeto a una responsabilidad administrativa. O sea, hay que tener muchísimo cuidado con el ejercicio de los recursos. Los recursos por eso están presupuestados de manera anual y no deben de excederse, porque puede haber ese tipo de problemas e inclusive algunas afectaciones de no poder hacerles frente. ¿Puede dar ejemplos concretos de cómo se usa el resultado de las evaluaciones a programas de desarrollo social para la integración del proyecto de presupuesto de egresos de la Federación y el presupuesto de egresos de la Federación? Es una pregunta que tiene infinidad de respuestas, bueno, más bien que tiene muchos ejemplos. Ahí me voy a meter un poquito en el ámbito del Coneval. El Coneval es la instancia que evalúa el desempeño de los recursos públicos de los programas en materia de desarrollo social. Anualmente hay un programa anual de evaluaciones en el que se establecen qué programas son los que se van a evaluar. Lo pueden consultar en el portal de transparencia presupuestaria. Los resultados de estas evaluaciones se realizan las evaluaciones, se detectan áreas de oportunidad que nosotros denominamos aspectos susceptibles de mejora, se registran en un sistema que maneja el Coneval y se les da un puntual seguimiento. Es decir, estas áreas de oportunidad tienen que ser cubiertas con base en los resultados de las evaluaciones y son consideradas como parte de la información para la programación del proyecto, para la programación y elaboración del proyecto de presupuesto del ejercicio fiscal inmediato. Entonces, por ejemplo, puede haber quizás acciones de cierto programa de desarrollo social que no estén atendiendo de manera como lo plantea el programa. Como ya había dicho, el Coneval tiene la atribución entonces de redefinir o de reorientar el programa a fin de lograr sus metas y sus objetivos. Repito, pueden consultar el programa anual de evaluación y pueden consultar incluso los informes de los resultados de las evaluaciones en el portal de transparencia. Ahí pueden detectar las áreas de oportunidad y cómo deben reorientarse los programas. Muy bien. Otra pregunta, nos dicen aquí, ¿cómo se usa el ramo 33 en los municipios? Bueno, esto depende, desde luego, de la aportación federal que se esté otorgando y de los convenios de adhesión que se van formalizando precisamente con los gobiernos de los estados. Se usa, desde luego, de acuerdo a las necesidades que se tienen en los estados y en los municipios para temas de educación, de salud, de infraestructura, de programas alimenticios, combate a la pobreza, fundamental, para cuestiones de seguridad pública, un tema hoy muy sentido, y por otro lado también para el mismo desarrollo
del Estado y de los municipios. ¿Cómo se registran en el presupuesto los recursos no ejercidos en el año anterior y que son devueltos a la Federación en los diferentes fondos? Por disposición legal, todos los recursos que no son ejercidos al cierre del ejercicio fiscal tienen que ser reintegrados a la tesorería de la Federación y son considerados para no están destinados a un fin específico, son considerados como parte de los recursos para el siguiente presupuesto de egresos de la Federación. Otra pregunta. Nos dicen, ¿cómo ven la economía del país en los próximos años? Bueno, realmente no es fácil, porque ver la economía nacional guardada en un globo, pues es un poco difícil. Tiene que ver con el contexto internacional también. El contexto internacional nos afecta. Tenemos que ver también con el fomento de las inversiones, también con la implementación de las reformas que tienen toda una estrategia precisamente para darle un siguiente escalón a esta economía. Sin embargo, bueno, también hay que recordar que tenemos por ahí un problema que ha sido difícil, que es la baja del precio del petróleo. Sin embargo, yo soy optimista, yo quiero creer en mi país y sé que nos debe de ir bien. La siguiente pregunta, ¿por qué existen programas que no tienen reglas de operación y por ende difícilmente pueden ser evaluados o medidos en términos de desempeño? Es decir, ¿de qué depende que un programa se encuentre sujeto a reglas de operación? Los programas sujetos a reglas de operación están establecidos en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y siempre son por cajón los programas a través de los cuales se otorgan subsidios. Esos sí o sí deben estar sujetos a reglas de operación. Adicionalmente, se crea un listado de los programas sujetos a reglas de operación previstos en el presupuesto de egresos de la Federación. Esos son, de hecho, los programas que siempre deben tener reglas de operación. Deben de cumplir con ciertos criterios, tanto los programas como las reglas establecidas también en la Ley Federal de Presupuesto, y no considero que los que no estén sujetos a reglas de operación sean difícilmente evaluados. Realmente son programas de acuerdo a la modalidad del programa, tienen actividades distintas, persiguen objetivos distintos. A final de cuentas hay metodologías para que los indicadores de estos programas permitan darles un puntual seguimiento y permitan efectivamente ser evaluados. Obviamente las evaluaciones van a variar pues dependiendo del tipo de programa de que se trate. Bien, la siguiente pregunta es, ¿cuál es la base para determinar las aportaciones para cada entidad federativa a efecto que se considere hacer una repartición equitativa? Bueno, tendríamos que irnos primero que nada a los principios legales que establece la Constitución y enseguida la planeación del desarrollo nacional que se ve reflejada en el Plan Nacional de Desarrollo y del alcance de sus programas. Como segundo, tiene que ver también, ¿por qué no?, con los acuerdos que se llevan a cabo con las comisiones legislativas que tienen que ver precisamente con la aprobación del presupuesto, pero que también conocen de las necesidades de los estados, de los municipios, de la misma federación. Lo tercero tiene que ver con las situaciones no previsibles que afectan directamente a la población. Ahí hay que hacer el grado de excepción y dar en determinado momento la canalización de la repartición de los recursos. Y finalmente, de acuerdo a las necesidades que también se van presentando, para lograr un desarrollo, como bien se hace en esta pregunta, de manera equitativa. Iván Herrera pregunta, ¿quién o quiénes son las instituciones que realizan las evaluaciones y están certificadas para ello? De acuerdo con el artículo 111 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y en relación con el artículo 303 del reglamento, las instituciones a cargo de la evaluación son la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y en materia de desarrollo social, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Lo pueden hacer por sí mismas o a través de terceros. Estos terceros deben de cumplir con ciertos criterios, deben tener experiencia en materia de evaluación, deben cumplir con los requisitos de imparcialidad, independencia y objetividad, ¿no? Ahora,
Como les había comentado, anualmente se emite el programa anual de evaluación, el programa anual de evaluaciones de los programas federales de la Administración Pública Federal, lo emite Hacienda en conjunto con el Coneval. Ahí se prevén las evaluaciones que deben realizarse respecto de qué programas presupuestarios, qué dependencia los está coordinando, qué tipos de evaluaciones y un calendario de las evaluaciones. Las dependencias o entidades responsables de esos programas que van a ser sujetos a evaluación son quienes determinan los evaluadores que van a ejecutar esa evaluación. Es decir, ellos licitan o a través de adjudicación directa o con base en la ley de adquisiciones, tendrán que contratar a sus evaluadores siempre y cuando cumplan con los requisitos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, o bien las evaluaciones las puede realizar directamente Hacienda o el Coneval. Bien, la siguiente pregunta es: ¿cuál es la inflación calculada para los próximos 3 años de acuerdo a las tendencias actuales? Bueno, es una pregunta un poco complicada de contestar. Sin embargo, de acuerdo a las tendencias actuales, pues es un aproximado de un 3% por año. Gracias. Carlos Vázquez, ¿de qué manera se miden los resultados en el Poder Legislativo a efecto de destinar el presupuesto correspondiente? En términos del artículo 5 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, los poderes, el Poder Legislativo, el Poder Judicial y los órganos constitucionales autónomos gozan de autonomía presupuestaria. ¿Qué quiere decir? Que no están sujetos a las disposiciones que emita el Ejecutivo Federal en materia de programación, presupuesto y presupuesto de evaluación del desempeño. Sin embargo, la ley sí les establece la obligación de emitir disposiciones análogas en materia de evaluación del desempeño. Esta autonomía quiere decir que ellos elaboran sus proyectos de presupuesto, porque hay que recordar que la facultad de aprobar el presupuesto es de la Cámara de Diputados. Ellos elaboran su proyecto de presupuesto, lo envían a la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Hacienda lo integra en el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación. Los entes o las instituciones que gozan de autonomía presupuestaria únicamente se sujetan a los criterios generales de política económica, no les aplican los decretos o lineamientos de austeridad que emite el Ejecutivo Federal, ni las disposiciones administrativas en relación con el SED. Entonces, es facultad o atribución del Poder Legislativo emitir sus disposiciones en materia de evaluación del desempeño y regular su propio proyecto de presupuesto. Siguiente pregunta: ¿por qué seguimos en los mismos niveles de crecimiento? Bueno, recordaremos que lo que se había establecido por el gobierno federal es un crecimiento mayor. Sin embargo, cuando se estableció esto, no habían algunas situaciones que se han venido presentando que han afectado directamente, entre otros factores, la reducción del precio del petróleo, la situación también que se ha venido dando en la Comunidad Europea. No estamos ajenos definitivamente a las variaciones que se van dando a nivel internacional y a las grandes también, por qué no decir necesidades que se van presentando. Entonces, obviamente, la intención, por ello las reformas estructurales que se han llevado a cabo, es lograr estos niveles de crecimiento. Y bueno, estamos viendo cómo día a día están sacando algunas medidas que están buscando precisamente que el barco vaya hacia el crecimiento precisamente de este país. ¿Cómo se utilizan los resultados del sistema de evaluación del desempeño para la asignación de recursos a los programas presupuestarios? Como ya lo mencionamos, el SED es una etapa más del proceso de programación y presupuestación de los recursos públicos. El SED concluye una parte del proceso y a su vez genera insumos para iniciar el proceso para el siguiente ciclo presupuestario. Entonces, con base en los resultados que se arrojan en materia de evaluación del desempeño, las evaluaciones de desempeño de los programas presupuestarios te generan insumos que se van a las direcciones generales de programación y presupuesto y a la unidad de política y control presupuestaria, que son las encargadas de coordinar y operar la elaboración del proyecto de presupuesto de egresos de la Federación. Utilizan la información de evaluación del desempeño que la unidad de evaluación les proporciona para empezar a programar los anteproyectos de presupuesto que las dependencias y entidades
les proporcionan. Esta información de evaluación del desempeño les permite tener información o insumos a las direcciones generales de programación y presupuesto y a la unidad de política y control presupuestaria para acordar con las dependencias y entidades los niveles de gasto que van a tener las dependencias y entidades. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la opinión ante la simulación de muchas autoridades para el cumplimiento del presupuesto basado en resultados? Yo diría que muy lamentable. Esto no es posible, esto es una cuestión de índole ético y aparte que en determinado momento afecta a los programas, afecta al desarrollo precisamente del país. Este tema es un tema el cual no se debe de dar y por ello pues lo quisiera ligar con la siguiente pregunta. ¿Qué instrumentos tiene la Federación para sancionar a las entidades u organismos gubernamentales que no cumplen con los mandatos en presupuesto basado en resultados y las evaluaciones? Pues desde luego tiene que ver con las restricciones del destino de los presupuestos, pero también tendría que ver con las responsabilidades administrativas y penales de quienes se encargan precisamente del ejercicio de los recursos y quienes llevan la dirección de estas instituciones. Para ello hay organismos que están encargados directamente de esto, como es la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública, hacia lo que es el Ejecutivo, y las Contralorías de los otros poderes, así como las mismas Contralorías de los estados. Sí, esto debe de verificarse en determinado momento el cumplimiento del ejercicio de los recursos. Esta pregunta me gusta mucho. Si realmente un municipio que no tiene recursos puede generar políticas de impacto. Me parece que este es un tema muy importante porque en verdad hay muchos mecanismos para los municipios para acceder a recursos. Hay un hay un ramo general 23, provisiones salariales económicas, donde tiene fondos. Unos salen del proyecto de presupuesto, es decir, salen del Ejecutivo y otros son aprobados directamente en Cámara de Diputados, pero que destina recursos a municipios. Hay, por ejemplo, de acceso para personas discapacitadas, hay fondo de desarrollo regional, hay innumerables fondos a través de los cuales los municipios pueden acceder a recursos para generar políticas de impacto. Yo ahí, si hay servidores públicos municipales, los invito a que consulten el portal de transparencia, consulten el presupuesto de egresos anual. Ahí van a encontrar cuáles son los fondos a los que tienen acceso. Cotidianamente o generalmente estos fondos están sujetos a alineamientos que establecen las bases y criterios para acceder a esos recursos. También hay un fideicomiso de productividad, el FAIP, también pueden acceder. Entonces, sí hay manera de que los municipios accedan, es cuestión de conocimiento, es cuestión de que si hay servidores públicos municipales, repito, consulten la información, consulten los lineamientos, las bases para poder acceder a ellos. La siguiente pregunta nos dice: ¿por qué las auditorías de fiscalización no son consideradas para la ejecución de evaluación al desempeño? Bueno, yo quisiera aquí platicar un poco de lo que es la Auditoría Superior de la Federación y una dirección general que es de evaluación del desempeño, las cuales hacen auditorías de tipo transversal a la política pública. Son unas auditorías muy, muy interesantes porque ven así completamente cómo se va llevando a cabo el ejercicio de la política pública y el cumplimiento desde el punto de vista legal, pero también del ejercicio de los recursos, sí, independientemente de si es estatal, federal o municipal. Tiene que ver precisamente con darle seguimiento a esta política pública y el destino de los recursos federales. Así como los organismos públicos están obligados a realizar PBR, los organismos de la sociedad civil que reciben algún recurso público, los organismos que reciben algún recurso público también realizan esta herramienta. Bueno, toda institución que recibe recursos públicos deben sujetarse a las disposiciones del presupuesto de egresos de la Federación y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, porque provienen del decreto de presupuesto, es decir, son recursos federales. Son auditables y son sujetos a un seguimiento. Entonces, cualquier institución que reciba recurso público sí debe observar estos principios constitucionales de eficiencia, eficacia, transparencia, honradez, rendición de cuentas. Deben realizar esta herramienta, sí, esa es la
dependencia, evidentemente deben estar enfocadas al logro de resultados, si no, no tendrían sentido que reciban recursos públicos si no están logrando un objetivo o una meta, serían ineficaces, ineficientes, no estarían cumpliendo las normas legales y constitucionales que los regulan. Siguiente pregunta. ¿Cuál sería el mecanismo de evitar el alza de precios, los cuales afectan a la economía del país? Desde luego que este es un tema que a todo mundo nos preocupa porque es el tema del bolsillo. En este sentido, tiene que ver con la inversión pública y la privada. El fomentar esta inversión pública y privada es muy importante porque aparte de que genera empleos, en determinado momento genera producción, por lo tanto hay que incrementar la capacidad productiva para evitar que la demanda rebase a la oferta. Lo que hablábamos antes del equilibrio entre el gasto y el ingreso, de la balanza de pagos, y desde luego todos estos elementos van a ayudar a disminuir, al menos mantener y esperemos que sea disminuir la inflación. Edgar Manuel Reynoso, ¿qué pasa con los subejercicios? Los subejercicios están prohibidos por ley, deben reintegrarse a la tesorería de la Federación antes de que concluya el ejercicio fiscal. De no hacerse así, evidentemente el ejecutor de gasto que genere subejercicio está sujeto a las sanciones administrativas previstas en la norma, en el marco jurídico. Siguiente pregunta. ¿Se tienen que evaluar todos los programas o solo la parte de desarrollo social? No, todos los programas se tienen que evaluar conforme al presupuesto basado en resultados, pero también, como lo comentamos, la misma ley de planeación establece que deben de evaluarse y el artículo constitucional 134 habla de la evaluación también del ejercicio de los recursos. No sé. Bueno, a nombre de la Dirección General de Planeación de la Universidad Nacional Autónoma de México, agradecemos mucho a los dos presentadores y bueno, les agradecemos también a todos los participantes que aportaron con sus dudas y esperamos que hayan sido resueltas. Los esperamos hasta la próxima. Gracias.